Un saludo fraternal desde el colectivo Subámonos al Bus del Pod. Continuamos con nuestras piezas comunicativas para ustedes. Hoy tenemos nuevamente a la doctora Patricia Rojas Otálvaro. Ustedes la vieron en el video que hicimos sobre el macroproyecto San José. Los invito a que vayan allí a YouTube y lo miren. Hoy vamos a tratar un tema supremamente importante que tiene que ver con área metropolitana y su conexión con ordenamiento territorial. Una experta en ese tema es la doctora Patricia Rojas Otálvaro. Bienvenida nuevamente a nuestro espacio y estamos aquí para conversar. Muchas gracias, Humberto. Bueno, muy bien. La pregunta es como obvia para todos aquellos que no saben qué es un área metropolitana. ¿Qué es un área metropolitana? ¿En qué consiste? ¿Y qué beneficios puede traer a determinada región o zona del país? Sí, muy sencillo. Las áreas metropolitanas son entes territoriales como los municipios o los departamentos, para poderlo entender, pero con más poderes que los mismos municipios y los departamentos, porque pueden haber áreas metropolitanas dentro de un departamento o que comprenda uno o dos departamentos. Entonces, pues, el área metropolitana como ente territorial es más poderosa. Y lo otro es poderosa en cuanto las áreas metropolitanas empiezan a ser autoridad ambiental, cuando el área conurbada tiene más de 1 millón de habitantes, autoridad del transporte y autoridad de vivienda. ¿Eso qué quiere decir? Que los municipios no son autoridad ambiental, porque la autoridad ambiental son las corporaciones autónomas regionales, no son autoridad de transporte en sus vías intermunicipales. O sea, cuando termina la vía urbana, la vía se vuelve intermunicipal y por lo tanto la autoridad de transporte es el Ministerio de Transporte. Y no son autoridades de vivienda para los temas de la vivienda BIS y BID, porque la autoridad de vivienda, la que determina las políticas públicas para la autoridad de vivienda es el Ministerio de Vivienda. El área metropolitana, al constituirse, se convierte en una autoridad de vivienda y puede determinar, digamos, toda la política de vivienda BIS y BIS para el área metropolitana. Muy bien. En el año 2023, mes de noviembre, fue votada la constitución del área metropolitana de esta zona. Participaron allí, o hacen parte más bien, está conformada con Manizales, Palestina, Neira y Villa María. No está Chinchiná. Yo quiero que le hablemos un poquito a la audiencia sobre los beneficios que esa área metropolitana puede traer a la ciudad, perdón, al conjunto de la región, y lo más importante, ¿por qué Chinchiná quedó por fuera? Sí, Humberto, mira, pues el área metropolitana, yo siempre estuve de acuerdo con el área metropolitana, coordiné los estudios que sirvieron de fundamento a la consulta popular en la gobernación del gobernador Guido Echeverri, y pues no solamente digamos que no encuentro una figura en Colombia que tenga tanta importancia como el área metropolitana, sino que pues conozco lo que tú hablas de beneficios y también de obligaciones, porque es que el área metropolitana que regula los hechos metropolitanos de los municipios, o sea, con eso no quiere decir que los municipios están perdiendo su autonomía. Lo que se regula en las áreas metropolitanas son hechos metropolitanos. O sea, todavía que me conecta a mí con el municipio de Villa María es un hecho metropolitano. Todo equipamiento que conecta a Villa María o a Chinchiná o a Palestina o a Neira con Manizales es un hecho metropolitano. Todo empleo que yo viviendo en Manizales y trabajando en Chinchiná lo tenga en Chinchiná es un hecho metropolitano. Y la conurbación, ese desborde que tiene la ciudad núcleo, que se llama, en este caso es Manizales, ese desborde hacia los municipios metropolitanos son hechos metropolitanos y eso es lo que se denomina las conurbaciones. Muy bien, pero ¿qué pasa con Chinchiná? Ah, perfecto. ¿Qué sabes? ¿Por qué quedó por fuera? Sí. Y lo más importante, diría yo, ¿eso qué le puede traer como consecuencia a un municipio tan importante como es Chinchiná? Bueno, desde que nosotros hicimos los estudios para el área metropolitana,
Chinchiná siempre se mostró renuente a pertenecer al área metropolitana. Ellos en ese momento ya tenían el concepto de la Cámara de Representantes que es necesario solicitarlo para hacer todo el trámite de la consulta popular, pero que no es vinculante. Ellos ya lo tenían aprobado para ser parte del área metropolitana centro-occidente de Pereira. Pereira les había pagado todos los estudios que había que hacer. Pereira estaba haciendo definitivamente la gestión por una razón muy simple, porque a Pereira le interesaba tener una vía urbana hacia el kilómetro 41. Entonces, desde el momento en que Chinchiná, digamos, abriera la vía como municipio metropolitano de Pereira, las condiciones urbanas, que son muy favorables entre los municipios, iban a ser la primera ganancia de Pereira. Lo que siempre los chinchinenses hablaron era que ellos no querían aliarse con Manizales porque tradicionalmente Manizales ha sido una ciudad excluyente en todo sentido. Esa es, digamos, para resumir en esa palabra excluyente, y así nos lo demostraron en la consulta popular. Ellos nos mostraron que no tenían ningún interés y nosotros perdimos uno de los municipios más importantes para constituir esta región metropolitana de la región centro-sur. Porque no se les olvide, y esto es muy bueno que la gente lo sepa, la región centro-sur de Caldas tiene el 50% de la población y el 51% del Producto Interno Bruto de Caldas, ¿cierto? O sea, concentra el desarrollo del departamento, lo concentra esta región centro-sur. Yo quiero, por ejemplo, comentarle a la gente que dentro de los estudios que hicimos, más o menos en el 2014, el Producto Interno Bruto de Chinchiná fue superior al de Manizales. Nosotros tuvimos un decrecimiento prácticamente en los primeros años del iniciado el siglo XXI en Manizales. Y Chinchiná llevó la delantera y fue el que mantuvo, digamos, los indicadores por encima de Manizales, de la misma ciudad núcleo. Así que perderla para mí yo creo que ese es un trabajo que lo deberían hacer los gobernadores como lo principal. Yo abriría una agenda con Chinchiná para que los chinchinenses, ¿cierto?, plantearan todas las necesidades que tendrían frente a esta región, y especialmente porque a pesar de que a Chinchiná confluyen dos cuencas ambientales, que son la cuenca del río Chinchiná y la cuenca del río Monte Alegre, resulta que la cuenca del río Chinchiná es una cuenca de muchísima mayor influencia sobre el municipio de Chinchiná, y el cuidado de la cuenca para el agua resulta fundamental. Muy bien. Complicado lo de Chinchiná. Yo preguntaría, doctora Patricia, si en este momento si hay una voluntad popular de los chinchinenses de anexarse a esa área metropolitana. ¿Jurídicamente es posible? Jurídicamente es posible. Cualquier municipio puede hacerlo en el momento en que lo quiera, lo hace a través de una consulta popular. O sea, el esquema de consulta popular se mantiene siempre. Simplemente Chinchiná hace la solicitud ante la registraduría y dice: nosotros queremos formar parte del área metropolitana ya constituida de la región centro-sur, y los chinchinenses vuelven y votan. No obstante, como ha pasado tan poco tiempo y tan poquita incidencia, y nos ha mostrado tan poquita incidencia de lo que se ha hecho de casi 2 años de constitución del área metropolitana. Y cuando yo digo es poca incidencia, es porque nosotros realmente no, digamos que, o nosotros no, el área metropolitana constituida con su junta metropolitana y su alcalde metropolitano, que es el alcalde de Manizales, digamos, no han tenido una incidencia estratégica significativa como para mostrarle a Chinchiná que vale la pena agregarse al área metropolitana. Yo creo que nosotros podríamos reconquistar el voto de Chinchiná, pero si mostráramos
cómo el área metropolitana tiene una incidencia positiva en los 5 municipios. Y de eso creo que hablaremos tú y yo más adelante. Muy bien. Hay otras áreas metropolitanas constituidas en el país, hay otras experiencias en este sentido. Esas otras experiencias en términos generales han sido positivas como para pensar qué va a ser positiva aquí en nuestra región. Todas son buenas. O sea, es que decir uno que todas son buenas es que es impresionante. ¿Por qué? Bueno, lo primero es porque los gobiernos, el gobierno nacional, cuando elabora su plan de desarrollo, al tener áreas metropolitanas constituidas y esas áreas metropolitanas ser autoridad ambiental, autoridad de vivienda y autoridad de transporte, los recursos que llegan del gobierno nacional no se quedan en el gobierno nacional o no llegan por municipios, sino que llegan a las áreas metropolitanas que ya tienen la autoridad para manejar las vías, ¿cierto? O la autoridad para manejar la política de vivienda o la autoridad para manejar la política ambiental. Yo les voy a poner un ejemplo para que lo puedan entender. Si nosotros, antes de hacer toda la construcción, la ampliación de la Panamericana a 4 carriles, porque antes lo teníamos solamente de 2 carriles, si nosotros hubiéramos sido área metropolitana, el INVIAS no nos hubiera hecho toda esa intersección y la ampliación de la Panamericana. ¿Quiénes la hubieran hecho? El área metropolitana, ¿sí? Y entonces, pues digamos que hecha por el área metropolitana, hace que el área metropolitana se vuelva financieramente más importante, ¿sí? O sea, las áreas metropolitanas no tienen importancia en cuanto a los aportes que hace cada municipio. Quiero ponerte el ejemplo de Barranquilla, cuando se constituyó el área metropolitana de Barranquilla, que resolvió problemas de seguridad, problemas ambientales, problemas de movilidad para los barranquilleros. Barranquilla le dijo a los municipios de Soledad y Malambo, ustedes no paguen nada, es tan importante para nosotros podernos sentar a hablar en una junta metropolitana y concertar nuestros problemas que no tienen que pagar absolutamente nada. Saben que los recursos llegan de suyo por la misma ley del gobierno nacional, además de la capacidad de gestión que van construyendo las áreas metropolitanas. No hablo de la del Valle de Aburrá porque ese es un modelo nacional que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer con el gobernador Guido Echeverri, porque nos invitaron y nos hicieron una sesión de 7 horas en Medellín, donde nos explicaron todas las bondades del área metropolitana y inclusive los pros y los contras, porque es que uno no dice que es que el área metropolitana es un paraíso, como todo hay problemas, pero desde el punto de vista de la concertación ambiental, por ejemplo, es fundamental para el Valle de Aburrá. Ellos no pudieran resolver o no podrían resolver el problema ambiental que tiene esa tasa que conforma desde el punto de vista geográfico el Valle de Aburrá si no fueran un área metropolitana, y de verdad nos mostraron que son un ejemplo muy, muy importante. Muy bien. Para ustedes allá que están atentos a nosotros, Patricia, por favor, háblenos de cuál es el nexo que tiene el área metropolitana con el tema del ordenamiento territorial. Pues importantísimo. Importantísimo porque lo que la ley 1613 ordena a las áreas metropolitanas es que hagan una planificación desde el punto de vista del desarrollo y desde el punto de vista del ordenamiento territorial. O sea que las áreas metropolitanas deberían tener plan metropolitano de desarrollo y plan de ordenamiento territorial metropolitano. Especialmente el plan de ordenamiento territorial metropolitano, que se regula por las mismas vías de la ley 617, se constituye en una determinante ambiental de conformidad con la misma ley 388. Es decir, eso yo les voy a poner un ejemplo que resultó para nosotros en el estudio que hicimos muy diciente y muy significativo en la necesidad de constituir la región centro-sur. Nosotros hicimos un cruce de los planos del PONCA
o sea, del plan de ordenamiento de la cuenca del río Chinchiná y los planes de ordenamiento territorial de los 5 municipios. Y realmente, por ejemplo, en el tema del riesgo, teniendo en cuenta los 4 riesgos que se ciernen sobre esta región, la única que tenía, digamos, que había una convergencia entre el plan de ordenamiento territorial y el PONCA era Manizales. No solamente porque Manizales tuvo en cuenta la elaboración del PONCA, todos los requerimientos y digamos los lineamientos del PONCA para hacer el plan de ordenamiento territorial del 2017, ¿cierto? Sino que además Manizales hizo el estudio sobre la estructura ecológica principal de Manizales. El otro problema, la divergencia, era que los 4 municipios, o sea, Neira, Villa María, Palestina y Chinchiná, pues no tenían actualizado su POT respecto del riesgo, del plan de riesgo, como lo ordenaba la ley, el decreto 1077 del 2015, y entonces como no tenían proyectado el riesgo, la cartografía nos muestra que dando un paso en el límite entre Manizales y Villa María, por ejemplo, Manizales tiene una altísima zona de riesgo volcánico, mientras que Chinchiná, que comparte el mismo ecosistema, que tiene más parte en el Nevado del Ruiz que lo que tiene Manizales, no tiene zona de riesgo en esos sectores, ¿cierto? Eso quiere decir que los planes de emergencia, quiere decir que la planificación respecto de la minería, la construcción, la ruralidad, los sectores agrícolas, pues para Villa María no existen como riesgo y por lo tanto pues en sus usos del suelo, que es donde se refleja digamos esas condiciones y esas limitaciones, ellos tienen un uso del suelo sin riesgo de ninguna clase. Entonces, el área metropolitana resulta fundamental y de ahí que haya sido mi visión con la posibilidad de que Manizales revisara su plan de ordenamiento territorial, a pesar de que el plan cumple, pero es muy importante que se formule primero el plan de ordenamiento territorial metropolitano para que los 4 municipios que hoy constituyen el área metropolitana construyan sus determinantes ambientales, ¿sí? Eso resulta ambientales y de riesgo. Entonces, así que esa debería ser la primera tarea a la que se debería haber visto abocado desde el 1 de enero del 2024 esta área metropolitana y creo que hasta el momento no se ha hecho. Muy bien, estaríamos hablando entonces que habría un plan de ordenamiento territorial metropolitano y un plan de ordenamiento territorial de cada uno de los municipios que integran esa área metropolitana o un solo plan de ordenamiento territorial para toda esa área. No, los municipios nunca perderán su autonomía y eso es muy importante, por eso lo recalqué desde el comienzo de este conversatorio. ¿Por qué? Porque no se les olvide nunca que las áreas metropolitanas regulan hechos metropolitanos. Les puse el ejemplo. La carretera, la vía de Manizales a Villa María es un hecho metropolitano, es una vía metropolitana. Además, desde hace mucho tiempo, porque el Ministerio de Transporte, en su momento, en el momento en que se extendió el transporte público de Manizales hacia Villa María, que se extendió como transporte urbano y no intermunicipal, lo que hizo que bajara los costos, que yo pudiera ir a Villa María con lo mismo que yo me traslado a el centro de la ciudad si yo estoy en la avenida Santander, ¿sí? Entonces, por esa misma resolución del ministerio, ¿cierto? Se podría lograr, digamos, la condición de vía urbana. Eso fue lo que pasó en Chinchiná. Eso fue lo que pasó, perdón, en Villa María. Muy bien, ya para terminar este tema, el 8 de mayo creo se posicionó el nuevo director del área metropolitana. Es una noticia nueva, por eso hemos querido que el día de hoy abordáramos el tema de área metropolitana,
¿Tú crees, lo dijiste ahora, ha pasado año y medio, apenas nombran un director, hay esperanzas con este tema? Pues yo creo que sí hay esperanzas y debe haber todas las esperanzas. Ellos, yo sé que la Junta Metropolitana estaba haciendo consultas en el Ministerio del Interior. Consultas que tienen resueltas las otras áreas metropolitanas que existen en Colombia desde hace muchos años. Pero pues estábamos de novatos haciendo consultas que consideró la Junta Metropolitana que tenía que hacer. Muy seguramente las resolvieron. La Junta Metropolitana debe tener un delegado del gobierno nacional con voz sin voto, y en este momento ese delegado no ha sido designado tampoco por el gobierno nacional, lo cual me parece que le daría pedirle al gobierno de Petro que nombre ese delegado, le daría mucha oxígeno a esta área metropolitana. Yo nunca pierdo la esperanza de que sea la mejor, y creo que nosotros a través de estos colectivos debemos empujar las autoridades de los 4 municipios para que tomen decisiones tan importantes y hagan que nuestra área metropolitana tenga el peso que tienen las demás áreas en Colombia. Muy bien, un agradecimiento profundo, doctora Patricia Rojas, con todo su conocimiento y experiencia, haber ilustrado a la audiencia sobre un tema que no es fácil, que es complejo y del cual no se habla mucho en los medios de comunicación. El tema es largo, yo creo que tendremos que hacer un segundo programa para hablar, por ejemplo, del aerocafé, que tiene relación con el área metropolitana. ¿Estaría dispuesta a acompañarnos en un nuevo programa? Sí, claro que sí. Muy bien. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Recuerden, colectivos, subámonos al bus del POT, construcción social del territorio. Vamos del escritorio al territorio. Hasta una nueva oportunidad. Por favor, entren a Facebook, a YouTube, ahí están nuestros videos, subámonos al bus del pod. Entren, darle me gusta, compartirlo con todos sus contactos y dejar sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Construcción social del territorio.